Bienvenidos chicos a la primera clase de Laboratorio de Ciencias de los Materiales. Ahora sí vamos a estar hablando de la materia. Primero voy a explicar la dinámica del día de hoy. Esta clase representa el primer periodo del laboratorio, es decir, van a ver este video en las primeras 45 minutos de la clase. Luego, si es necesario, se van a responder dudas o alguna cuestión que sienten que haya faltado. Y al final de la clase se supone que van a enfocarse en trabajar en el laboratorio que tenemos preparado para hoy. Todo esto se puede hacer desde casa, así que cero preocupación. Primero que nada vamos a explicar qué es la ciencia de los materiales. En caso tal de que ya hayan dado un curso que tenga materiales en el título, lo más probable, resistencia a los materiales o mecánica de los materiales, saben que en ese tipo de materias uno se enfoca en la reacción de un material a fuerzas externas. Por eso el término mecánica o resistencia. En cambio, en la ciencia de los materiales nos enfocamos en ver la microestructura, la microcomposición de un material, cómo están arreglados sus moléculas, sus átomos, y cómo esta estructura nos permite predecir la reacción que tendrá este material a diferentes esfuerzos, ya sean externos o internos. Es más bien ver el material por dentro para entenderlo completamente y poder que cuando se requiera poder trabajar con 100% el conocimiento de qué es lo que tenemos al frente. Ahora, esta clase de hoy va a ser bastante simple porque lo que estábamos buscando es que haya una introducción sencilla para que tengan los términos y las herramientas necesarias para que a través del curso se puedan comunicar sin ningún tipo de confusión sobre qué significa alguna de las palabras que se estarán utilizando. La ciencia de los materiales, podemos dividir los materiales de acuerdo a diferentes parámetros. Los materiales se pueden dividir de acuerdo a su composición. En esto tenemos los materiales cerámicos. Probablemente cuando digo cerámico piensan en una taza en la que se toma el café o en, no sé, alguna plato de porcelana. Pero los materiales cerámicos en sí son materiales que provienen de un proceso de horneo. Cerámica, la palabra, viene del griego keramike, que representa cosa quemada, o sea, significa cosa quemada. Es decir, este material requiere ser pasado por calor para llegar a su estado final. Los materiales cerámicos son sumamente duros, frágiles y tienen alta resistencia térmica. Los materiales plásticos, aunque en realidad los llamamos materiales polímeros, se obtienen a partir del petróleo, gas natural, materias vegetales y proteínas animales. Como pueden ver, tenemos diferentes fuentes de polímeros, pero es importante recordar que por escuchar la palabra plástico no significa que estamos hablando del mismo material del que están hechos nuestros tubos de PVC, por ejemplo, o el tupperware donde guardas la comida que sobra, sino que un material polímero simplemente significa que está compuesto por una larga cadena de pequeños componentes. Por ejemplo, el ADN es un polímero, las proteínas son un polímero, así que es importante siempre mantener eso en mente, de que la definición de plástico es bastante limitante porque en la vida cotidiana se utiliza de una manera bastante limitante. Materiales metálicos. Como lo dice el nombre, un material metálico es aquel que tiene un elemento metálico, pues se obtienen de los minerales que forman parte de las rocas. Son metales el hierro, acero, cobre, plomo, estaño, aluminio. Quiero aclarar, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que los materiales cerámicos, aunque no pueden ser compuestos 100% por elementos metálicos, pueden tener componentes metálicos. Es decir, el óxido de hierro es un ejemplo de un material cerámico que tiene composición metálica, pero como tiene el oxígeno, que es un material no metálico, no puede ser considerado un metal. Esto es muy importante recordarlo, ya que no porque tiene un elemento metálico es un material metálico. Otro tipo de categorización de los materiales puede ser por su origen. Las maderas, por ejemplo, que se obtienen de la parte leñosa de los árboles, podrían ser consideradas polímeros de acuerdo a cómo se estén analizando. Las materias textiles, al igual que los polímeros, vienen de fuentes naturales y fuentes hechas por el hombre.
pero ambas son usualmente polímeros, es decir, la lana, el algodón y la seda son polímeros, bastante complejos porque son naturales, y el nylon y el licra son polímeros, pero hechos en laboratorio. Materiales pétreos se refiere a los que se extraen de rocas de diferentes formas, por ejemplo el mármol, la pizarra, el vidrio o el yeso. Estos materiales pueden estar en un amplio rango de dureza, pero más que nada son frágiles, no todos. Ahora, vamos a hablar un poquito de las propiedades de los materiales. Esta imagen es un poco, quizás lastima la mirada, pero recuerden que estas presentaciones no están diseñadas para ser vistas así como las estamos viendo ahorita. Voy a explicar el recuadro. Las propiedades, tenemos las propiedades físicas, las que están abajo aquí son las físicas, las químicas y las ecológicas. Cuando hablamos de las propiedades físicas, nos referimos a aquellas que son en reacción a una estimulación física del cuerpo o el material. Cuando hablamos de las propiedades químicas, son aquellas que requieren una transformación. Por ejemplo, la corrosión. La corrosión es un tema en sí mismo, así que esto no lo vamos a tocar hoy. Y las ecológicas me están hablando de qué puedo hacer con el material una vez he terminado su vida útil principal. Tenemos que puede ser reciclable, tóxico o no tóxico, biodegradable o renovable. Hoy nos vamos a enfocar en las propiedades físicas, que son las que tenemos aquí. Como podemos ver, son las eléctricas, mecánicas, térmicas y ópticas. Las propiedades eléctricas determinan el comportamiento de un material cuando pasa por él la corriente eléctrica o cuando no pasa por él la corriente eléctrica. En caso tal de estar trabajando con un aislante, por ejemplo, no permiten fácilmente el paso de la corriente por ellos. Es decir, no vamos a tener un flujo de electrones y eso define su propiedad eléctrica. Un conductor permite el paso de la corriente fácilmente por él. Como podemos ver, aquí tenemos una imagen que me ilustra que un conductor permite la conducción de los electrones sin problema. Un aislador no permite que llegue los electrones desde aquí hasta la banda de conducción, es decir, que sería aislante. Y los semiconductores trabajan de una manera específica en el que a veces permiten el paso de corriente y a veces no, depende de las condiciones, ya sea en una temperatura determinada o por un voltaje determinado. En el caso de los diodos, si no se llega a un diferencial de voltaje de 0.7 voltios, no va a haber corriente eléctrica, pero una vez se sobrepasa ese punto, ya tendremos el flujo como si fuera un conductor. Esto es lo que se utiliza en toda la tecnología electrónica. Aquí tenemos ejemplos de lo que sería un aislante, este es tape aislante, un conductor, cable de cobre, y un semiconductor tenemos, como podemos ver, un microchip de electrónica. Propiedades mecánicas. Cuando hablamos de las diferentes propiedades mecánicas, aquí estamos específicamente hablando de lo que ocurre cuando hay fuerzas exteriores ejercidas sobre ellos. Es decir, yo con mi mano le ejerzo una fuerza sobre un material o agarro una máquina que utilizo para ejercer un esfuerzo sobre un material. Aquí tenemos algunos ejemplos que están vistos por encima, pero ahora vamos a entrar a detalle con cada uno de ellos. Elasticidad. Cuando se habla de elasticidad, uno piensa que es la propiedad de separarse, pues, como estirarse. Pero eso no es lo que nos dice la elasticidad. No es cuánto te estiras, es la capacidad que tiene un material de recuperar su forma original una vez deja de actuar sobre ellos la fuerza que los deforma. En el caso de esta liga, una vez yo la estire con mis dedos, ella va a regresar a su tamaño original, lo cual nos dice que es un material elástico. Pero podemos estar hablando de materiales como, por ejemplo, un pedazo de plástico que lo estiramos y él cede, pero no volverá a su forma original. En este caso sería un material poco elástico. Un material muy elástico, después de hacer una fuerza sobre él y deformarlo, al soltar la fuerza vuelve a su forma original, como dijimos. La plasticidad. Cuando hablamos de plasticidad, nos referimos de la capacidad de un cuerpo para adquirir deformaciones permanentes. Por ejemplo, la plastilina, o sea, la masilla que se usa. La plastilina, si yo tiro este pingüino al piso, él se va a deformar y se va a mantener deformado. Si yo lo aplasto con mi mano, si yo le pongo la mano aquí y hago ¡chan!,
va a quedar como un bulto hecho etcétera, y se va a quedar así. Él no va a volver a ser un pingüino. Si yo lo agarro entre mis manos y lo presiono, él va a volverse un garabato, pero no va a volver a la forma original, porque es un material plástico más no elástico. Maleabilidad. Cuando hablamos de maleabilidad, estamos específicamente hablando de la facilidad de un material para extenderse en láminas o en planchas. Un ejemplo de un material súper maleable es el aluminio, como podemos ver en el papel aluminio. Este puede ser estirado a láminas sumamente finas. Hay materiales a donde por más que uno le ejerza fuerza, no van a llegar a un punto de tan poquito grosor. Ductilidad. Cuando hablamos de la ductilidad, es la propiedad de un material para extenderse formando cables o hilos. Un ejemplo de un material sumamente dúctil es el oro. Como podemos ver en las ilustraciones que tenemos aquí, a este probeta se le ejerció fuerza estirándolo, y las tres probetas, estas son diferentes, tuvieron una fractura. La primera fractura nos está demostrando que este material es poco dúctil, ya que él no tiende a estirarse en cable o en hilo, sino que parte de una manera recta. La número B, o letra B, tiene un pequeño cuello de botella, que es el que se forma aquí, lo cual nos dice que tiene mayor ductilidad que el ejemplo A, pero igual al final parte recto, lo cual nos dice que su ductilidad no es la máxima. Y el tipo C, la probeta C, sí tenía una alta ductilidad, porque podemos ver que al partirse creó dos puntas. Estas puntas nos dicen que el material estaba cediendo a la fuerza y estaba estirándose. Dureza. Cuando hablamos de dureza, mucha gente piensa que es el aguante que tiene un material, pero en realidad la dureza es la resistencia que opone un material a dejarse rayar por otro. Es decir, un material más duro raya uno menos duro. Aquí tenemos en la escala de Mohs diferentes ejemplos. Por ejemplo, el talco es el número 1, es decir, el menos duro. Y si vemos, dice que una uña tiene una dureza de 2.5, o sea que estaría un poquito arriba del gypsum. Si pensamos en el gypsum, yo puedo agarrar mi uña, ya que el gypsum es 2, yo puedo agarrar mi uña y rayar el gypsum. Si vamos subiendo un poquito, un centavo es 3.5. Es decir, mi uña, al ser 2.5, no puede rayar el centavo de cobre, pero el centavo, al ser 3.5, sí puede rayar mi uña. Si seguimos viendo los ejemplos hacia arriba, vemos que tenemos, por ejemplo, un clavo de acero. Un clavo de acero puede rayar la uña, puede rayar el clavo, puede dañar el cuchillo, pero no puede rayar el drill que está arriba. Entonces, la broca, siendo aquí lo más duro en los ejemplos, digamos, caseros, la broca puede rayar todo lo que está abajo, más nada de lo que está abajo lo puede rayar a él. Igual funciona con el lado de los minerales. Tenemos el diamante, que es el material más duro que tenemos en la Tierra. El diamante raya todo lo que está debajo de él, pero lo que está debajo de él no lo raya a él. Una manera de visualizar esto mejor es ver el cuarzo, que está en el número 7 de la escala. El cuarzo es un material cristalino que uno puede visualizar como duro y que yo no puedo rayar con mi uña, pero el diamante corta el cuarzo, ya que su dureza es superior. Tenacidad. La tenacidad es la resistencia que ofrece un material a romperse cuando es golpeado. Es decir, yo puedo martillar este material y si este material es resistente o tenaz, él va a aguantar una alta cantidad de golpes. Fragilidad. La fragilidad es la propiedad que tienen los cuerpos de romperse fácilmente cuando son golpeados. Es decir, todo lo contrario a la tenacidad. Si un material no es tenaz, es frágil. Frágil puede ser como un vidrio, pero frágil también puede ser como, por ejemplo, el talco. O una manera más sencilla de ejemplificarlo, un hielo que se parte al caer al piso. Ahora, entramos en las propiedades térmicas. Las propiedades térmicas son aquellas que determinan el comportamiento de los materiales en frente al calor. Cuando hablamos de calor, estamos hablando de un flujo de energía térmica que proviene de alguna fuente.
La primera propiedad térmica que vemos es la conductividad térmica. Similar a la conductividad eléctrica, solo que en este caso, en vez de un flujo de electrones, aquí es un flujo de calor, produciéndose, lógicamente, una sensación de frío al tocarlos. Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, si yo toco un metal y ese metal estaba en una temperatura más baja que mi mano, él va a querer robar el calor de mi mano. Y cuando yo lo toco, mi mano se va a sentir fría, pero es porque el calor de mi mano fluyó a ese material, en caso tal de ser un buen conductor. Una manera fácil de visualizar esto es imaginar tocar un metal versus tocar un libro en un cuarto frío. Cuando tocas el libro, quizás se sienta un poco frío, pero no se va a sentir tan frío como el pedazo de metal. ¿Por qué? Porque el libro no es tan buen conductor térmico como el pedazo de metal. Algunas otras propiedades térmicas son la fusibilidad, que es la facilidad con la que un material se funde, es decir, pasa de líquido a sólido o viceversa. Esto no es solamente visto como qué tan rápido se puede derretir, sino la temperatura a la que llegamos a su punto de fusión. Si la temperatura es baja, es más fácil derretirlo. Si la temperatura es muy alta, es más difícil. Soldabilidad. Esto va de la mano con fusibilidad. Es la facilidad de un material para poder soldarse consigo mismo o con otro material. Como dice ahí, los de buena fusibilidad suelen tener buena soldabilidad. Y dilatación. Es el aumento de tamaño que experimenta un material cuando éste eleva su temperatura. Y bueno, estos términos que hemos aprendido o repasado el día de hoy son los que vamos a utilizar para desarrollar el laboratorio que está programado para entregar la próxima semana. El laboratorio solamente requiere de materiales un bolígrafo, que es algo que todos tenemos accesible en casa. Idealmente es un bolígrafo retráctil. Eso me refiero a los que presiono arriba y sale la punta. Pero si no, se puede utilizar algún otro tipo de bolígrafo. El objetivo general es identificar los materiales en un elemento cotidiano y analizar sus propiedades. El objetivo específico es identificar qué materiales conforman el bolígrafo y explicar por qué cumplen con los requisitos que permiten que la pluma funcione. El procedimiento en realidad es desarmar la pluma, todos los pedacitos que podamos desarmar los desarmamos y hacer una lista de todas las piezas que hay, de qué material está hecho cada pieza, pero no es necesario investigar, es más, idealmente lo sacan de su mente. Es decir, yo veo esta pieza y digo, esto está hecho de plástico. ¿Qué tipo de plástico? Pues no lo sé todavía, pero está hecho de plástico. Describir qué propiedades tiene cada pieza o cada material de la pieza. Es decir, esto que está aquí, por ejemplo, es duro, es tenaz, es un material que no es translúcido. Y como pueden leer aquí, es importante enfocarse en los diferentes materiales más que en las diferentes piezas. Por ejemplo, el cuerpo de esta pluma es una continuidad en este plástico con este caucho. Pero yo sé que este caucho de aquí es un material diferente, así que lo voy a ver como dos piezas. Y la razón por la cual este caucho es diferente a esto es para mejorar el agarre. Y es importante decir eso, ok, aquí tengo otra pieza, ¿por qué este caucho me ayuda a mejorar el agarre? Y así vamos a analizar individualmente cada pieza de lo que compone el bolígrafo. Luego, explicar por qué ese material cumple con las condiciones requeridas para que la pluma funcione. Y una vez hayamos terminado, se hace una pequeña investigación para poder conocer más sobre la composición de cada material y ver si estamos en lo correcto, si estamos en lo incorrecto. Es importante notar que aquí abajo les tengo una lista de los componentes clave. Estos componentes son los que deben estar en su informe y son el resorte, las levas dentro de la tapa, el depósito de tinta y la bola. Cuando hagan su investigación se van a dar cuenta que muchos de estos componentes se hacen del mismo material. Es decir, que no importa si mi pluma es roja o azul o amarilla o de qué marca o dónde la compré, probablemente tengan el mismo material para estos elementos clave. Eso sería el final de la clase de hoy. Igual cualquier duda lo pueden hacer vía el Teams. Estaré en contacto con ustedes como siempre y estaré esperando que hagan la entrega la próxima semana. Importante recordar que el formato de laboratorio está ya en la zona de archivos
del grupo y que probablemente esto se va a tener que entregar de manera individual porque cada uno va a hacer el experimento en su casa con diferentes plumas, diferentes modelos y no van a tener la misma información. Sé que es un poco tedioso, pero igual el laboratorio es bastante sencillo y se puede desarrollar bastante rápido. Es más, si de verdad lo intentan, lo pueden terminar antes de que se acaben las 3 horas. Nos estaremos viendo pues. Saludos.